Cuando cualquier niño en edad escolar contemplaría el mapa de Sudamérica, miraría y diría ¿por qué Brasil ocupa una gran parte, casi la mitad del territorio? ¿O por qué habla el portugués a diferencia de los demás países que somos hispanohablantes? La única forma de que pueda entender es hablándole de lo que ocurrió, que entienda el pasado para comprender el presente. Entonces se le hablará del Tratado de Tordesillas de 1494 que dividió toda Sudamérica entre España y Portugal, y que luego el descuido de los españoles por la parte que corresponde a la Amazonia sí supo ser aprovechado por los portugueses, y por ello aparece en el mapa como que se comieran nuestra espalda. Con ello también podrían entender por qué mientras la América Latina hispanohablante apostaba por repúblicas, por qué Brasil apostaba por una monarquía. Y solamente, y después de poder comprender todo esto, se podría, ahora sí, entender completamente lo que es el presente. Lo mismo pasa en el ámbito constitucional, sobre todo aquí en el Perú. Entrega número 72 de Tribuna Constitucional. Soy Guido Aguila Grados y acá, en la Plaza Matriz del Callao, vamos a desarrollar la historia de las constituciones del Perú. Bienvenidos. Toda historia tiene necesariamente un momento previo, una antesala. Para Domingo García Belaúnde, una suerte de prehistoria de las constituciones del Perú van desde el año de 1780 hasta 1820, en plena efervescencia de lo que venía a ser la búsqueda de la independencia del Perú. En ese lapso se dan dos constituciones para España. La primera, la Constitución de Bayona del año de 1808, que nunca rigió, pero que hay que rescatar, que reconocía al virreinato del Perú como parte del imperio español de ultramar. Y la que sí, la más importante, la Constitución de Cádiz del año de 1812, la famosa Constitución gaditana, que para su gestación tuvo la participación de 15 peruanos, seguramente el más ínclito de todos, don Vicente Morales Duárez. Aquí hay una gran mayoría con la que coincidimos que esta no viene a ser una constitución peruana al no existir el Perú como república, y una minoría que da razones importantes, atendibles, al que sí sería una constitución peruana. Insisto, nosotros nos adherimos a que forma parte de la prehistoria de las constituciones. De tal forma que la primera constitución del Perú se encuentra ubicada en el tiempo en el año de 1823, cuando ya el Perú dio el grito de libertad. Esta primera constitución peruana, la de 1823, fue hecha por el Congreso Constituyente Democrático, aquel que tanto don José de San Martín se apresuró en formar para renunciar al cargo de protector, un cargo plenipotenciario que marcadamente le incomodaba. Si bien es cierto, para esta constitución de 1823 participaron figuras de la talla de Toribio Rodríguez de Mendoza, de Francisco Javier Mariátegui, de José Faustino Sánchez Carrión, nunca entró en vigencia. Cuando fue promulgada, un día antes se le suspendió debido a la llegada de Bolívar. No querían allanarle el camino, no querían darle ninguna contradicción, ya que una de sus condiciones para llegar al Perú es ser plenipotenciario. Tras la caída del régimen bolivariano y hasta la segunda constitución, se dio un periodo de 9 meses. Allí rigió, pero sin la trascendencia que seguramente hubiéramos querido para nuestro primer documento. La segunda constitución es la llamada Constitución Vitalicia, la constitución de Simón Bolívar, la del año de 1826. Esta constitución no fue debatida por Congreso alguno, no fue sometida a ningún tipo de referéndum. Se hizo exacto a la talla de la medida de Bolívar, quien a su vez quiso hacer de esta constitución una réplica de la constitución del año 8 de Francia, la constitución napoleónica, y es que por ello, además de tener el poder vitalicio en el Ejecutivo, para él aseguró que el Parlamento se dividiera en 3 cámaras a la usanza de Napoleón Bonaparte. Corrió similar suerte cuando ya iba a entrar en vigencia la oposición hacia Bolívar, el descubrimiento de su marcada ambición y que podía realizar, y de hecho se dio, daños colaterales al país, hicieron que tampoco entrara en vigencia. La tercera constitución es la del año de 1828, seguramente la más relevante. A ella se le ha denominado la madre de las constituciones del Perú. Fue promulgada por el entonces presidente don José de la Mar,
quien a pesar de ser de Cuenca, Ecuador, señalaba ser tan peruano como el que más podía decir que era. Esta constitución se denomina así, la madre de las constituciones del Perú, porque va a señalar el camino, va a marcar el derrotero de casi un siglo de historia de las constituciones en el país. Si bien es cierto, tenía un artículo en el cual señalaba que cada 5 años se debía convocar a una suerte de convención nacional para que pudiera analizarse cómo se podía poner al día, cómo se podía hacer algunos pequeños cambios a la Constitución. Cuando se reunió esto en 1833, se pensó que lo mejor era dar una nueva Constitución. Sin embargo, a pesar de sus pocos 6 años de duración, es una de las más importantes, seguramente la tercera cronológicamente, pero la primera en importancia al menos en el siglo XIX. La cuarta Constitución es la Constitución de 1834, que se da en el gobierno de Luis José de Orbegoso. Esta Constitución es una Constitución que tenía un claro propósito: evitar los afanes de Santa Cruz y otros por crear la Confederación Perú-Boliviana, de tal manera que tras la caída del régimen de la Confederación también cayó esta Constitución. La quinta Constitución es la de 1839, llamada la Constitución de Huancayo, promulgada por el entonces presidente Agustín Gamarra Mesías. Esta Constitución, la de 1839, fue una Constitución donde, debido a que anteriormente se habían dado constituciones liberales, esta fue todo lo contrario. Fue una Constitución conservadora, con un espíritu marcadamente autoritario. Lamentablemente, tras la muerte de Gamarra en la batalla de Ingavi, y luego lo que va a encrispar los ánimos de enfrentamientos entre liberales y conservadores, hace que estalle una guerra civil, con la cual no solamente termina la guerra civil, sino también esta Constitución, a la que consideraban la responsable. Por ello, y ante una reacción, se da la Constitución de 1856. Si la de 1839 había sido la más conservadora de todas, la de 1856 viene a ser todo lo contrario, la más liberal. Y ya sabemos, cuando esto oscila entre el cielo y el infierno, las consecuencias que se producen. Se va a desarrollar otra guerra civil y allí inmediatamente se va a convocar a liberales y conservadores para que con ánimos apaciguados den una constitución de consenso. En efecto, es la Constitución de 1860, no solamente la Constitución del consenso, sino que además la Constitución más longeva que ha tenido el país. Esta Constitución ya encuentra al presidente Ramón Castilla y Marquesado, elegido de manera democrática, lo encuentra como presidente constitucional, a diferencia de la de 1856, que lo encontraba solo como presidente provisorio, tras haber vencido a Rufino Echenique en la batalla de La Palma. Esta Constitución, la Constitución del Consenso, salvo un pequeño intervalo en 1867 y otro intervalo durante la guerra con Chile, es una Constitución que va a acompañar hasta la segunda década del siglo XX. Es la Constitución más longeva y tomó mucho de la Constitución de 1828. La siguiente, otra vez de manera lamentable, es la Constitución de 1867. Mariano Ignacio Prado, ensoberbecido por la victoria en el combate del 2 de mayo y en la guerra con España en general, quiere hacer una constitución a la medida. Pronto se desacredita y esta constitución solamente duró algunos meses. Se dieron cuenta de una manera muy rápida que había que retornar a la Constitución de 1860. Y de esta forma transcurren así, con periodos cortos, con militares enfrentados, con guerras civiles múltiples, termina la historia de las constituciones del Perú en el siglo XIX. Si existen personajes controvertidos, no solamente en la historia de Latinoamérica, sino en general en la historia universal, ese es Simón Bolívar. No solamente ha hecho que los historiadores tracen una línea y se dividan entre sanmartinianos y bolivaristas, según la simpatía o la valoración positiva que hagan a cada uno de ellos de su intervención en la independencia latinoamericana, la independencia sudamericana, sino que además deja la sensación, deja la estela que los primeros 15 meses que estuvo ligado al Perú fueron virtuosos, porque pudo cerrar aquel paréntesis que dejara abierto San Martín. Sin embargo, los 21 meses restantes para completar los 3 años que estuvo en el Perú fueron nefastos,
no solamente de intrigas, no solamente de componendas, no solamente de guerras intestinas, sino que es el responsable directo de la mutilación del territorio peruano. En efecto, la creación de Bolivia, justamente se llama así por Bolívar, a través del Alto Perú, representa prácticamente el privar a nuestro país de la mitad de su territorio. Sin embargo, así como hay detractores de Bolívar, en los últimos tiempos el historiador Heber Morote ha escrito un libro que ha sido reeditado muchas veces, Simón Bolívar, enemigo público número 1 del Perú. En su momento fue idolatrado, fue llamado casi como una suerte de hijo de Dios, además de libertador, pero sobre todo lo que ha quedado es el homenaje de este jurista de Puno, en Pucará, a pocos días de llegar al Alto Perú y proclamar su independencia, José Domingo Choquehuanca. Hizo Dios de un pueblo de salvajes crear un imperio y envió a Manco Cápac. Su raza pecó y entonces envió a Pizarro. Luego, después de 3 siglos de explotación, ha tenido piedad de este pueblo y ha enviado a usted. Así comienza su alegoría para luego terminar diciendo que su fama crecerá como crece el tiempo por el transcurso de los siglos y como crece la sombra cuando el sol declina. Definitivamente un personaje controvertido, y cuando pasan los años se conoce mayor información y mayor controversia acerca de él. De esta forma hemos concluido la revisión muy somera de las 8 primeras constituciones, las que se dieron en el siglo XIX. Faltan las 4 últimas, las del siglo XX, las cuales, por razones cronológicas absolutamente entendibles, las vamos a sentir mucho más cercanas, lo mismo que a sus protagonistas. Pero eso será en nuestra próxima entrega, la segunda parte de Historia de las Constituciones del Perú. No olvide suscribirse, no olvide difundir. El radio de acción de Tribuna Constitucional debe crecer. Nos vemos en la próxima entrega. Con su permiso.